Desde hace mucho tiempo tengo ganas de platicar con ustedes acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento, una de las cosas más fundamentales para ser cristiano. Y si no lo sabías, hoy te enteras. Yo diría que es una de las dos cosas más básicas para poder ser cristiano, para poder ser hijo de Dios, es el arrepentimiento. Y lo voy a comparar con una cosa que tú y que yo y que todos hemos sentido alguna vez en nuestra vida, desde que somos niños, y yo creo que la seguiremos sintiendo por toda la vida. Es una emoción que se llama culpa. La culpa es algo que todos hemos sentido, pero que es pasajero. Y vamos a platicar un poquito, te voy a contar una historia de por qué incluso creo que hay algunos animales que sienten culpa. Y pues bueno, de eso vamos a hablar hoy en este canal, en este video de Un Discípulo de Cristo, y vamos a ello. Mi nombre es Luis, para quien no me conozca, y gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Y bueno, primero voy a empezar con una historia, antes de leerte algunos versículos, una historia de mi perra. Mi perra, que vivió muchos años conmigo hasta hace poquito, que ahora está viviendo en un lugar mucho mejor, donde puede hacer cosas de perro que no podía hacer en un departamento chiquito como este. Pero ella, cada vez que nosotros salíamos en la tarde y ella pensaba que la debíamos llevar porque como que cambiaba nuestra rutina, cuando nosotros regresábamos, ella ya había sacado toda la basura de los botes de basura y la había regado por toda la cocina y por el corredor y llegaba casi hasta la sala en ocasiones. Y ella hacía eso por lo menos una vez a la semana. Pero ella sentía culpa. No sé si puedo decir que sentía culpa, pero yo veía en su actitud, en sus ojos, yo veía culpa. Yo veía, porque cuando nosotros entrábamos, ella de inmediato se iba a una esquina o se iba a su cama y se hacía bolita o bajaba las orejas, la cola entre las patas y los ojos que no me quería ni ver. Porque ella sabía que había hecho algo malo. Ella sabía que había hecho algo que no debía hacer y se sentía culpable, sentía culpa, sentía un dolor en su corazón porque había hecho algo que ella sabía que estaba mal. Pero ¿sabes qué? La siguiente semana lo iba a volver a hacer, al menos una vez. Y yo diría que más días de la semana lo iba a volver a hacer y se iba a volver a sentir igual. Pero unas horas después esa culpa se le pasaba y se sentía igual. Y se sentía bien. Entonces, quiero poner ese preámbulo acerca de lo que es la culpa, porque es probable que la culpa nos esté haciendo creer que estamos bien con Dios. Sí, ¿cómo? Por ejemplo, pecas, ¿no? Cometes un pecado y por supuesto que sientes la culpa, ¿no? Y que tú puedes pensar que es Dios el que te está diciendo que acabas de hacer algo que no debías hacer. Y me siento muy culpable y pido perdón a Dios, que si tú eres un hijo de Dios, Él te perdona. Pero la siguiente semana lo vuelves a hacer y vuelves a sentir esa culpa y vuelves a arrodillarte y a pedirle perdón a Dios por aquello que has hecho. ¿Y Dios te perdona? ¿Y te seguirá perdonando? ¿Cuántas veces más te va a perdonar? ¿Cuántas veces más vas a pedir perdón por ese mismo pecado? El problema es que no te has arrepentido. El arrepentimiento no es sentir culpa y pedir perdón y volverlo a hacer la siguiente semana o el siguiente mes. El arrepentimiento es tomar la decisión, primero, ser consciente de que lo que has hecho es un pecado, que está mal, que desagrada a Dios y que te hace quebrantar la ley. Porque aquel que quebranta incluso un punto o una coma de la ley ha quebrado toda la ley y es pecador, ha pecado. Entonces, es estar consciente de que lo que has hecho es un pecado, es pedir perdón por ello, y es arrepentirte y es dejar de hacerlo. Es, si tú vas caminando para adelante, es dar la vuelta 180 grados y caminar hacia atrás. Si estás caminando a la derecha, dar 180 y caminar a la izquierda. El arrepentimiento es dejar de hacer aquello que hacías porque tienes la conciencia de lo que significa y no lo quieres volver a hacer nunca. Ese es el arrepentimiento. Y de hecho eso también lo dice Juan el Bautista, ¿no? Él pide, dad frutos dignos de arrepentimiento, porque el arrepentimiento da frutos, es decir, el arrepentimiento se nota, porque dejas de hacerlo, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a leer, vamos a leer en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 5. Por aquí, a partir del versículo 27,
narra cómo Jesús pues va con algunos... Lo voy a leer para no inventarme cosas. Lucas capítulo 5, versículo 27. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos y le dijo: sígueme. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. Y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? O sea, estaban viendo que Jesús comía con la gente, con los pecadores, con los publicanos, con los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos no es que estuvieran no es que fueran malos. Algunos sí tenían sus pecados y hacían cosas peores, pero ellos veían en los publicanos o cobradores de impuestos, que eran también judíos, pues veían como que los estaban, ¿cómo decirlo? Como que eran unos traidores. Pero bueno, estaban comiendo con gente desagradable desde el punto de vista de los fariseos, ¿vale? De los que conocían la ley. Y respondió Jesús, les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero ahí no acaba. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Es muy importante esto porque hay algunas versiones de la Biblia, algunas traducciones erradas y erráticas que no ponen el final, sino que solo lo dejan: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Perdón. Dios no quiere a los pecadores en su reino. Es más, los pecadores no heredarán el reino de Dios. Como dice en 1 Corintios, en el capítulo 6, directamente lo podemos leer en el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 9 del capítulo 6 de la primera carta a los Corintios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué son los injustos? Vamos a hacer el análisis. Lucas 5:32 dice que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Es decir, que los justos son lo contrario a los pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que los injustos, al ser lo contrario de justos, los injustos son los pecadores. El injusto es el que peca, el injusto es el pecador. Es decir, ¿no sabéis que los injustos, es decir, los pecadores, no heredarán el reino de Dios? Eso dice 1 Corintios 6 en el versículo 9. Y Jesucristo dijo: no he venido a llamar a los justos, porque los justos ya están viviendo en justicia, ya tienen, ¿no? Sino a los pecadores para que se arrepientan, a arrepentimiento. Esto es muy claro, creo que queda como agua, pero vamos a ver dónde más podemos encontrar que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que, porque yo decía al principio de esta breve charla, que una de las dos cosas más fundamentales desde mi punto de vista e importantes requisitos para ser cristianos es el arrepentimiento. Y vamos a leerlo en un libro súper famoso, en un capítulo súper famoso y en un versículo hiper famoso, que es en el libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer en el versículo 37. Aquí Pedro viene dando un sermón brutalmente hermoso, que te recomiendo que lo leas. A ver, hay que leer todo, pero esto es muy hermoso, donde está diciéndole a todos los judíos que habían estado en esta fiesta de Pentecostés, de todo el mundo que venían a Jerusalén a reunirse a la fiesta de Pentecostés. Y Pedro les explica cómo
habían crucificado a Jesucristo. Y bueno, es muy hermoso, pero en el 37 dice que cuando ellos oyeron estas cosas, todo lo que había predicado, o bueno, todo lo que había dicho Pedro, fueron compungidos de corazón. Es decir, les dolió el corazón, dijeron, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho contra nuestro Dios? Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, todo lo que Pedro les habló, les hizo caer en cuenta, ¿no? Les cayó el 20 de que habían hecho algo terrible y de que estaban viviendo en pecado y que estaban viviendo alejados de Dios, que Dios estaba, mejor dicho, no tenían una comunión con Dios desde hacía mucho tiempo. Y estos judíos se sintieron compungidos de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ya lo crucificamos, ya estamos perdidos. ¿Qué nos queda? O sea, ¿qué me queda? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estoy perdido, hicimos todo eso terrible. Pedro, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahí están los dos requisitos más fundamentales. Porque hay un montón, pero son de los más fundamentales. Y por orden, arrepentíos es el primero, porque hay que arrepentirse primero que nada. Y quiero compartir otro versículo en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Y vamos a leer en el versículo. Este sí está muy bueno también. En el capítulo 17. Vamos a leer en el versículo 10. Bueno, el versículo 30. No, lo voy a leer en el 22. Aquí está Pablo, apóstol de Jesucristo, elegido por Jesucristo mismo. Está en Atenas y todos los grandes pensadores de Atenas, los filósofos que se reunían ahí para filosofar y hablar de la vida, escuchaban a Pablo y decían, este señor, ¿de qué está hablando? A ver, ven, cuéntanos un poco más, porque a nosotros nos gusta pensar, nos gusta escuchar nuevas cosas. Cuéntanos un poco más qué está pasando. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, en todas las cosas veo que sois demasiado supersticiosos, porque pasando y mirando los objetos de vuestra adoración, hallé un altar en el cual está la inscripción, al Dios no conocido. Aquel, pues, que vosotros adoráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Aquí les está diciendo Pablo que estos varones atenienses, estos grandes filósofos y pensadores, tenían un montón de altares de dioses por todos lados, y había uno que de hecho existe y está en un museo en Grecia, si no me equivoco, que dice, al Dios no conocido. Decía, así tenía la inscripción, al Dios no conocido, y estaba vacío porque no tenía ninguna figura. Era un Dios que estos atenienses adoraban, pero no lo conocían, porque decían, bueno, este es el Dios de tal cosa, el Dios de tal cosa, el Dios de la guerra, el Dios del agua, el Dios de la lluvia, el Dios del trigo, no sé qué, pero debe haber un Dios más grande que todos, pues ese es el Dios no conocido al que los atenienses adoraban. Pero Pablo les dice, ese al que ustedes no conocen es del que yo les estoy anunciando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, como es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos. No mora en templos hechos de manos.
ni he servido por manos de hombres como si se necesitase algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, el cual hizo de una sangre a todas las naciones de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Ha determinado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen al Señor, si en alguna manera, palpando le hallasen, aunque por cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también ciertos de vuestros propios poetas dijeron, porque somos también su linaje. Aquí increíble que también algunos de los poetas de estos atenienses, de estos filósofos, pues habían llegado en sus filosofadas a comprender que hay un ser supremo, Dios. Versículo 29 del capítulo 17 de Hechos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o plata, o a piedra, o a escultura de artificio y de imaginación de hombres. Y disimulaba Dios los tiempos de esta ignorancia, mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Otra vez. Mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Que sientan culpa? ¿Que se sientan muy tristes y pidan perdón? No. Que se arrepientan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo por aquel varón que él ha ordenado, de lo cual ha dado certidumbre a todos en haberlo resucitado de los muertos. Y cuando ellos oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos de cerca. Y bueno, sigue contando que pues algunos le creyeron, otros dijeron que estaba loco, pero bueno, algunos se convirtieron con este mensaje de Pablo, que pues no es otra cosa que el Espíritu Santo hablando a través de Pablo. Pero es muy interesante como dice, mas ahora manda a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo. Por eso es que Dios nos manda a arrepentirnos. Entonces, para terminar este breve mensaje, arrepentimiento o culpa. La culpa la vas a sentir toda tu vida y la culpa no nos sirve para nada. Muchas veces, no pecando, sentiremos culpa. No, haciendo de hecho cosas, mejor dicho, sirviéndole a Dios, obedeciendo su mandamiento. Claro que sí, nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra emoción puede sentir culpa incluso sirviéndole a Dios. Por ejemplo, si algún día te invitan a comer en México, ¿no? El Día de la Candelaria, que son los tamales bueno, no sé si es del Día de la Candelaria, pero bueno, el 2 de febrero, no sé ni siquiera. Hay un día en febrero que se prepara una tamaliza que viene de cuando partieron la rosca de Reyes y salió la figurita en la rosca, y si te sale la figurita, pues tú tienes que invitarle los tamales a todo el mundo en febrero. Si alguien te invita a comerte de esos tamales, pues tú le vas a decir que no vas a aceptar esos tamales, porque evidentemente esos tamales tienen un trasfondo de idolatría, tienen un trasfondo de adoración a cosas paganas e idolatría. Entonces tú le vas a decir, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho, amigo, pero pues no me puedo comer esos tamales que tú preparaste y que seguro están bien ricos. Y él se va a sentir muy triste porque, oye, le estás rechazando ese tamal que hizo con mucho amor. Y probablemente y seguramente tú sentirás en tu corazón mucha culpa por no aceptar esos tamales, pero estás sirviendo a Dios. Estás agradando a Dios. Estás diciendo, Dios es uno y solo a Él le sirvo y solo a Él adoro y solo Él es el único merecedor de mi adoración y alabanza. Pero sí, la culpa no sirve para nada, más que para sentirnos tristes y un ratito. Lo que necesitamos es arrepentimiento. Así que hoy te invito a que pienses qué es aquella cosa que cada semana, cada 15 días, cada mes, te arrodillas y le pides perdón a Dios por haber hecho eso otra vez. Piénsalo. Y te invito, como Pablo nos dice, a arrepentirte. Sin mucho y sin nada más que decirte, nos vemos en el siguiente y espero que estés muy bien. Y esta es
No sé. Hasta luego.